¿Qué tal? Mi nombre es Carlos de la Rosa González, estudiante de la carrera técnico en urgencias médicas superior universitario. El día de hoy vamos a analizar el algoritmo de paro cardiorrespiratorio en pacientes adultos. Debemos de tener en cuenta que para iniciar la RCP se debe de tener en cuenta los siguientes criterios. Mantener una RCP de calidad, comprimiendo una profundidad por al menos 5 centímetros, con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto a una frecuencia de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Este proceso lo vamos a realizar durante 5 ciclos. La RCP se debe de mantener con una administración de oxígeno suplementario para considerar las buenas condiciones del paciente. Una vez que iniciamos la RCP, se debe de seguir al siguiente punto, como lo podemos ver en la cadena, en el algoritmo del paciente adulto. Si mantenemos el monitoreo con el paciente con un DAE o un monitor manual desfibrilable, si en este caso mantenemos o identificamos un ritmo desfibrilable, debemos de aplicar una descarga. Los ritmos desfibrilables que vamos a detectar es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Si se detecta cualquiera de estos ritmos, se debe de iniciar una descarga. Debemos de tener en cuenta que en el DAE, si el paciente tiene mucho vello en la parte del tórax, se debe de colocar el parche y retirarlo para retirar la mayor cantidad de vello del paciente. Si no se detecta ningún ritmo desfibrilable, vamos a tener una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia. En este caso se debe de considerar el uso de administración de adrenalina. Una vez si se identificó el ritmo desfibrilable y una vez aplicada la descarga, se debe de iniciar inmediatamente la RCP. Si no se aplicó ninguna descarga, se debe de obtener un acceso IV o intraóseo para poder administrar la adrenalina a una dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, así como el manejo de la vía aérea. Si el paciente después de 2 minutos de RCP, volvemos a monitorear el paciente, tanto si tenemos el DAE o un monitor desfibrilable manual. Si se detecta algún ritmo, se vuelve a aplicar una descarga. Si no se detecta, se debe de continuar con la RCP durante 2 minutos aproximadamente. Posteriormente, se vuelve a analizar al paciente para determinar la presencia de algún ritmo desfibrilable. En este caso, sería la tercera descarga. Aquí en este punto debemos de recalcar ya el uso de lidocaína y amiodarona, porque ya se considera un ritmo refractario a 3 descargas y no cede ante la administración de las descargas. Es por eso que se va a utilizar la lidocaína y la amiodarona. En este caso, posteriormente al análisis del ritmo, se deben de verificar las causas aparentes. Nosotros lo conocemos como H's y T's. Si verificamos o identificamos la causa, se debe de tratar. Posteriormente, se debe de realizar un monitoreo del paciente, ¿sí? Estamos hablando que llevamos otros 2 minutos de RCP y otra administración de adrenalina. En este caso, se debe de monitorear al paciente tras la administración del medicamento y volver a verificar si hay un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Aquí vamos a tener 2 puntos importantes. La respuesta de la circulación espontánea, donde el paciente resultó satisfactorio a todo el tratamiento y manejo que le hemos brindado hasta este momento, o se debe de considerar la suspensión de la RCP. Si nosotros obtuvimos una respuesta satisfactoria, se deben de brindar cuidados postparos y mantener un manejo o un cuidado hemodinámico del paciente, como monitoreo de la vía aérea, ya utilización de la vía avanzada y monitorización de capnografía y presión arterial. Como siguiente vamos a analizar lo que es el algoritmo de emergencia asociada al consumo de opiáceos para profesionales de la salud. En este caso se debe de verificar si el paciente está consciente, determinar el estado de conciencia del paciente. Una vez identificando, ¿sí?, se debe de buscar en el paciente si hay respuesta y si se sospecha del consumo de opiáceos, ¿sí?
debemos de activar el sistema médico de urgencias llamando o marcando al 911 y conseguir un DAE o un desfibrilador automático externo o manual en este caso. Debemos de analizar si el paciente está respirando con normalidad o no está respirando con normalidad. Si el paciente está respirando con normalidad, se debe de evitar el deterioro respiratorio. Debemos de permeabilizar la vía aérea y abrirla para que el paciente pueda seguir respirando. Se debe de considerar hasta este punto la administración de naloxona. Si el paciente no está respirando, vamos a analizar la presencia de pulso. En este caso debemos de verificar el pulso no menor a 5 segundos y no mayor a 10 segundos. Si el paciente está respirando, si el paciente, no tiene pulso, se debe de verificar la disposición del DEA e iniciar compresiones. Igual que en el algoritmo del paciente adulto, como ya lo revisamos, se debe iniciar la RCP. Si el paciente no está respirando, pero sí tiene pulso, se debe de mantener la ventilación a presión positiva con una ventilación de rescate, en este caso con una bolsa válvula mascarilla. Si el paciente sí está ventilando y sí tiene pulso, se debe de seguir una evaluación continua a través del proceso de respiración, ya que sabemos que la intoxicación por opiáceos hacen una dificultad respiratoria o inclusive llegar a apnea en el paciente. Y por último, vamos a analizar la última actualización del AJA 2020, que nos establece en comparación con la actualización de 2015, que en la cadena de 2015 había solamente 5 eslabones. Actualmente vamos a tener 6 eslabones. El primero nos está diciendo que vamos a reconocer el paro cardiorrespiratorio y se debe de marcar o activar el sistema médico de urgencias. En este caso vamos a marcar al número 911, que es en nuestro país. Una vez identificado la ausencia de pulso y respiración, debemos de iniciar una RCP de calidad, que es el segundo eslabón como lo estamos observando, ¿sí? Que nos establece que debemos de mantener una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, una profundidad de al menos 5 centímetros, por una frecuencia de 30 compresiones, por 2 ventilaciones, por 5 ciclos. El tercer eslabón nos remarca y nos dice el uso de desfibrilador automático externo o desfibrilador manual para administrar una descarga precoz en el paciente. El cuarto eslabón nos establece ya el soporte avanzado para la atención del paciente para minimizar los riesgos o secuelas que pueda presentar por causa del paro cardiorrespiratorio del paciente. Aquí ya se utiliza manejo de la vía avanzada y farmacología avanzada. Posteriormente, en el quinto eslabón, vamos a manejar lo que nos está diciendo que son cuidados posparo cardíaco. Una vez que la técnica ha sido satisfactoria, vamos a obtener una respuesta de circulación espontánea y se le deben de brindar los cuidados necesarios al paciente para mantener una hemodinamia suficiente para reducir el riesgo de secuelas. Y como último eslabón vamos a tener la recuperación del paciente, que en este caso va a determinar los cuidados necesarios e inclusive fisioterapia para que el paciente vuelva a sus actividades necesarias o su vida cotidiana sin el menor riesgo de secuelas. Hasta este momento tenemos la importancia de conocer los algoritmos tanto de paciente adulto y el riesgo de intoxicación por opiáceos y la actualización de la última cadena de supervivencia que nos establece los 6 eslabones. Como TCU en urgencias médicas, la importancia del conocimiento en reanimación cardiopulmonar ayuda a que los pacientes tengan mayor tasa de sobrevida ante un suceso de paro cardiorrespiratorio. Es por eso que como profesionales de la salud debemos de manejar de manera constante y debemos de actualizarnos ante estos criterios que nos establece la Asociación Americana del Corazón. Me despido de ustedes agradeciendo la atención. Repito mi nombre, Carlos de la Rosa González, estudiante de la carrera técnico en urgencias médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México.